Bueno, hoy vamos a hablar de la mutua edificación, el crecimiento. Entonces, le damos gracias a Dios por todos esos temas que hemos podido estudiar en lo que es el ministerio los unos a los otros, ¿verdad? Y el de hoy habla de la edificación entre nosotros, ¿verdad? Hace 8 días hablamos de la sinceridad y hemos hablado de varias cosas que el Señor nos manda a hacer unos con otros. Y el día de hoy es sobre la edificación. Entonces, vamos a buscar Efesios 4, del 7 al 16. Dice la palabra, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy Amén. bien. Gracias. Gracias. Entonces, en este pasaje hemos visto quién da los dones, quién constituye, ¿verdad? Porque allí dice, y él constituyó, dice, pero constituir es dar, ¿verdad? Entonces, ¿quién constituyó? ¿Quién dio los dones? Sí. ¿Quién dio los dones? Sí, el Señor. El Señor, ¿verdad? El mismo. El Señor dijo los dones. Sí. Sí. Entonces, él mismo, ¿verdad? El Señor es el que constituyó. Y constituyó a unos apóstoles, constituyó a unos maestros, a unos pastores los que cuidan a las demás personas, ¿verdad? Los que están pendientes de los demás. Esto lo vimos antes, con el tema anterior, vimos también lo que eran los dones y vimos que era para todos. Todos tenemos por lo menos un don que nuestro Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque Él fue el que lo constituyó, ¿verdad? Uno a veces quisiera quizá tener otro don o uno dijera, ay, mira esta hermana, qué bien le queda tal cosa o qué bien hace tal otra cosa. A mí me gustaría ser así, pero es que quizás a uno le dio otro don. Pero todos los dones, en primer lugar, los da el Señor, ¿verdad? Los da el Señor. Y en el versículo 13 dice, ¿qué busca el ejercicio de los dones? ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo de que todos tengamos un don y lo pongamos al servicio de los demás? ¿Cuál es el objetivo? Ser perfectos. A fin de... ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces habla de la unidad de la fe, habla del conocimiento del Hijo de Dios, habla de los varones perfectos, y perfecto es como maduro, ¿verdad? Ir madurando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que no es como un niño que va llegando y le va llegando a uno a la estatura, ¿verdad? Mi hijo ya me llega como por acá, entonces ya casi le falta un poquito para alcanzarme,
pero no es eso, ¿verdad? O sea, es como si fuera eso, pero entonces la medida es bastante alta, ¿verdad? Que el Señor es como si hubiera una persona muy, muy alta y entonces todos intentamos llegar allá a la estatura, ¿verdad? Solo que nuestro Señor pues nos puso el listón bien alto. Pero la idea es que todos maduremos, que todos crezcamos y lleguemos lo más parecidos a Cristo, que eso está muy, muy alto, pero no desanimarnos por eso, ¿verdad? Porque imagínate que nuestros hijos dijeran, no, me gusta pequeño y me quedo pequeño y se quedan chiquititos y ya no crecen, ¿no? La idea es que vayan creciendo y el listón nuestro para crecer y madurar en la fe es nuestro Señor Jesús. Y eso está alto, ¿verdad? Pero esa es la idea del crecimiento mutuo, justamente, que todos crezcamos, ¿verdad? Que todos maduremos en la... Allí en el versículo 14 me parece interesante que dice algo que va en contraste con este. Dice, ¿para qué? ¿Qué busca el ejercicio de los dones? Bueno, que todos crezcamos, que todos maduremos, que seamos unidos, que conozcamos mejor al Hijo de Dios y que maduremos, ¿verdad? Y en el 14 dice algo, una razón. ¿Qué dice el versículo 14? Para que ya no seamos niños, constantes. Ajá, y dice, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. O sea, que si no conocemos bien la palabra del Señor, si no estamos unidos unos con otros, entonces cualquier persona viene y te dice un cuento y te lo crees y rápido te vas con él. Como ha habido muchos de estos, ¿verdad? Que empiezan a decir cosas bonitas y detrás de ellos se van. Entonces tenemos que edificarnos unos a otros para que estemos firmes en la fe y no nos lleven por ahí cualquier persona diciéndonos cualquier cosa. Nos dicen, sí, miren, es que aquí aquí hay milagros. Y pues el Señor es el que hace los milagros. Y entonces te dicen, no, tal persona que está ungida y no sé qué, y entonces te hace milagros. Y tú no has estudiado mucho la palabra, entonces te vas con ellos. ¿Por qué? Porque ellos te convencen fácil. Y en general estas personas tienen, como dicen, un pico de oro, ¿verdad? Los que te convencen fácil. Y si tú no conoces bien la palabra del Señor, entonces es posible que te arrastren. Entonces, eso es uno de los objetivos, ¿verdad? Que no nos dejemos, que no seamos como niños, que nos llevan por todos lados con cualquier cosa que nos están contando, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Bueno, entonces vemos aquí que el Señor dio los dones, a cada uno nos dio uno, que nos lo dio Él. No, nuestra tarea es ponerlo en práctica para la edificación de los demás, ¿verdad? Solo poniendo en práctica, porque uno dice, ay, yo no sé qué don tengo, entonces, pero pon en práctica diferentes ministerios para saber en cuál te sientes mejor, en cuál te sientes más, como más, ese es tu lugar. Y el Señor te dio un don. Y hay muchos dones que nosotros podemos poner al servicio de los demás, ¿verdad? Y todos tenemos por lo menos uno. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación unos con otros. Amén. Bueno, aquí dice reflexionemos. ¿De quién reciben los cristianos capacitación dentro del cuerpo? ¿De quién? De Dios, hermanos. Ajá, pero específicamente... De la palabra de Dios. Sí, de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, ¿cómo hace para llegar a uno? El Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu. ¿Sí? Y también por la enseñanza que también nos dan los hermanos y todo, la recibimos de parte de los... Exacto. Entonces, sí es cierto, la palabra del Señor. Nosotros podemos leer la palabra y crecemos, pero también el Señor nos puso en un cuerpo y a algunos les dio el don de maestros para que nos enseñen. Entonces, los recibimos de parte de Dios, de parte de la palabra directamente, pero también a través de los otros creyentes que nos ayudan a crecer,
Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a estar sensibles, porque es el Señor el que usa a los otros para mi crecimiento, ¿verdad? Igualmente a mí me usa para el crecimiento de los demás. Entonces, eso es una edificación mutua. O sea, yo te edifico a ti, tú me edificas a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta edificación mutua? La unidad y el crecimiento. La unidad y el crecimiento, exactamente. ¿Qué iba a decir, hermano? Y estar constantemente estudiando la palabra y orando, hermana, y no dejando de congregarnos, ¿no, hermana? Sí, justamente por lo mismo que el Señor nos anima a congregarnos. En este medio virtual nos estamos congregando, porque estamos también siendo edificados. Es cierto que no se pueden poner en práctica otros dones, pero algunos sí. Por ejemplo, esta edificación de enseñanza sí se puede poner en práctica. Entonces, esto también es congregarnos. Entonces, la idea del Señor es que nos edifiquemos mutuamente, porque todos estamos en el cuerpo para que el cuerpo crezca, ¿verdad? Para que todos crezcamos, para que maduremos, para que seamos edificados. Bueno, esa es una pregunta para ustedes. ¿Cómo colabora cada uno de ustedes en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo colabora cada uno de ustedes en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Será que estamos colaborando en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cómo? Sirviendo. Ajá. Sirviendo de alguna manera, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Sí. Justamente, entonces, la pregunta es para cada uno. ¿Será que yo estoy sirviendo al Señor? ¿Será que yo estoy sirviendo a mis hermanos en este proceso de crecimiento? ¿Será que yo le estoy sirviendo en lo que Dios me ha dado para que yo haga en el cuerpo de Cristo? ¿Estoy yo colaborando al crecimiento de los demás? Porque si yo digo, ustedes me edifican a mí, ustedes me ayudan a mí a crecer y a madurar, yo les ayudo a ustedes a crecer y a madurar, entonces ahí es donde yo me tengo que preguntar, bueno, ¿será que yo estoy haciendo mi parte de ayudarles a ustedes en el crecimiento? Entonces es algo para que pensemos, ¿verdad? Porque el Señor nos puso en un cuerpo para que entre todos nos edifiquemos, para que nos edifiquemos en amor, como dice aquí. Cada miembro, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esto es algo que el Señor quiere que hagamos, ¿no? Mutuamente. Yo a ti, tú a mí, a través de cualquiera de los dones, el propósito es el crecimiento de todos, de todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los que escriben, pues nos edifican. Los que enseñan, nos edifican. Los que oran por unos por otros, nos edifican, ¿verdad? Los que ofrendan generosamente, hay algunos hermanos que tienen el don de la generosidad, edifica el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque provee para que otras personas vayan a evangelizar a otros lados. Los que evangelizan, hay el mandato de evangelización, pero también hay el don de evangelista. Los que tienen ese don tienen que ponerlo en práctica para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene que ver qué don tiene y saber si lo está usando para la edificación del cuerpo de Cristo. Y de la misma manera, yo no tengo todos los dones, entonces yo necesito a ustedes para que me edifiquen a mí, ¿verdad? Es una edificación mutua, es un proceso que hacemos ustedes hacia nosotros y nosotros hacia ustedes, ¿sí? En doble sentido. Entonces nosotros tenemos que ponernos a disposición del Señor y servir al Señor, sirviendo a los demás con lo que el Señor nos dio a cada uno, ¿verdad? Hasta allí, ¿hay alguna pregunta? Sí. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. 1 Tesalonicenses 5. Allí dice el título, todos involucrados. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. ¿Estás alguna Pero acerca, Adelante.
Pero acerca de los dones, no, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Le parece a uno extraño que este pasaje esté dentro del tema de edificación? ¿Verdad que sí? Uno dice, pero si está hablando de la venida del Señor, ¿por qué está dentro del tema la edificación mutua? Pero tiene muchísimo que ver. Yo también me hacía la misma pregunta y decía, pero ¿qué tiene que ver? Pero bueno, ¿a qué se refiere el versículo 2? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿A qué se refiere este versículo? De la venida del Señor. De la venida del Señor. Pues tenemos que estar todos preparados y esperando ahí la venida del Señor y estar en oración y... Exacto, entonces habla de la venida del Señor, ¿verdad? Habla de que el Señor puede venir en cualquier momento. Así como estaba pensando justo de nosotras 4 hemos tenido hijos. Y el día que fue, ese fue y ya, como dice ahí, ¿verdad? Vienen los dolores y no hay marcha atrás. Y ahí nacieron nuestras bellas criaturas. Pero así de esa misma manera el Señor va a venir. Y eso es, o sea, eso es verdad y eso es inminente, el Señor va a venir. ¿Verdad? Y si lo escribió Pablo hace 2000 años, pues hoy es más cerca todavía, ¿verdad? Entonces, ¿quién no debe temer ese día? Allí lo dice el versículo 4. ¿Quién no debe temer ese día? Los cristianos. Uh-huh. Más vosotros, hermanos. ¿Más vosotros qué? Os sorprenda como la más vosotros. Estáis en tinieblas. Más vosotros, hermanos. Vosotros, hermanos. Hermanos, está hablando a creyentes. No estéis en tinieblas. Exacto. Los hermanos, los creyentes, no estamos en Que el día no nos sorprenda. Entonces, nosotros sabemos que el Señor va a venir. Y eso no nos debe sorprender. No debemos temer, porque nosotros ya estamos asegurados con la sangre, sellados pues por el Espíritu. Cuando hemos pedido a Jesús perdón por nuestros pecados, Él nos ha sellado. Entonces nosotros como creyentes no debemos temer, ¿verdad? Hay muchas personas que sí temen porque no están seguras de ser, bueno, hay quienes creen que tienen que ser buenos para esto. Pero el Señor dice, ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Entonces el Señor, ese día no los va a sorprender como la demás, porque ustedes ya están preparados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nos da a nosotros como esa seguridad nuevamente de decir, tú temes a la muerte, por ejemplo, ahorita el tema del COVID o la hermana que se vivió tan enferma, uno dice, bueno, y aquí me dolía, ¿no? Pero entonces, ¿será que yo temo a la muerte? ¿Será que yo le temo a...? No es que tampoco voy a andar por la calle buscando virus o buscando accidentes para morirme, ¿verdad? Pero en el caso de que me pase, pues yo ya estoy preparada. Entonces yo no debo temer porque yo ya estoy segura que el Señor me salvó. Pues mi Salvador es mi Señor y yo estoy sellada por el Espíritu. Entonces yo como hermano no debo temer, ¿verdad? Y eso debemos recordárnoslo unos a otros. Y ahora vamos a ver eso también. En el versículo 6 dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud? En el versículo 6, ¿cuál debe ser nuestra actitud?
Que no durmamos velando. como los demás, sino velamos. Ahí están Velamos los y dos. seamos sobrios. Ujú. Sea verdad. Entonces dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar en el sentido de estar preparados, o sea, de estar pendientes, ¿no? No de que no estemos preparados, porque ya estamos preparados, pero de velar es estar pendientes, ¿no? Porque los demás no tienen esperanza, pero nosotros velemos y seamos sobrios, o sea, hagamos las cosas con todos los sentidos, ¿verdad? Nuestra actitud debe ser de estar esperando. Y en el último versículo, en el 13, dice, ¿qué debemos hacer unos a otros? Versículo 11. Que tengáis en mucho estima el amor. ¿Qué te? ¿11? Sí. Pero lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Así como lo hacéis. Lo haces. Que no Entonces, se ¿qué dice? entienda. Sabiendo que el día del Señor está cerca, Como sabiendo que nuestra ciudadanía está en los edificaos. edificarnos unos a otros. Y dice animarnos. Edificaos. Ajá. Y animarnos unos a otros. Por ejemplo, la hermana contaba que ella se sentía confiada en el Señor, que ella sentía el apoyo de los demás en su enfermedad. Eso es justamente una de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Animarnos unos a otros y decir, bueno, pase lo que pase, estamos en las manos del Señor y edificarnos en el tiempo que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Animarnos con esto, decirnos, hermana Blanca, el Señor ya va a venir con nosotros, no se desanimen, siga al Señor. O decía Sarita, mira, el Señor ya va a venir por nosotros. Animémonos unos a otros, justamente pensando que nuestro Señor está por venir, ¿verdad? Y el tiempo que tenemos aquí en la tierra tenemos que edificarnos a otros, ¿verdad? Y el hermano evangelista que va a otros lados a hablarle al Señor y animarlo y decirle, hermano, ese es el trabajo que el Señor le ha dado, ánimo, hermano, porque cada vez que usted salga está siendo usado por el Señor, ¿verdad? Y es lo que le dio para hacer, no se desanime. Y la otra vez estábamos en reunión con los obreros en toda Colombia y hay mucho por hacer. Desde hace un tiempo yo estaba pensando en todo el valle, pero el Valle del Magdalena, que empieza ahí por Huila, Neiva, todo eso, por ahí no hay asamblea. Toda esa zona está sin asamblea. Hay mucho por hacer y el Señor viene pronto. Entonces a veces uno dice, bueno, voy a trabajar y cuando me jubile, me voy a jubilar lo antes posible para poder tener el ánimo todavía para servir al Señor. Entonces tenemos que recordar que hay mucho por hacer. Allá en la zona de Popayán hay mucho por hacer. Allá en la zona de Cuba también hay mucho por hacer. Allá por Bucaramanga también hay hermanos muy activos, pero también hay mucho por hacer, ¿verdad? Todavía hay vecinos que no conocen al Señor, todavía hay mucho por hacer. Y entonces tenemos que animarnos unos a otros sabiendo que el Señor va a venir pronto y que tenemos que estar velando y siendo sobrios, siendo inteligentes en las cosas que hacemos, en cómo vivimos nuestra vida, porque el Señor viene pronto. Y en este sentido, tenemos se relaciona la edificación mutua, el ánimo entre unos a otros, porque el Señor viene pronto. Y yo creo que muchas veces me hace a mí pensar esto, ¿verdad? Y lo he dicho por ahí en varios devocionales, que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el cielo. De allá somos. Y aquí en la tierra muchas veces nos distraemos con muchas cosas, y yo quiero tener esto, yo quiero tener esto, y trabajo mucho por eso. Y nos distraemos. ¿Y dónde está realmente nuestro tesoro? Allí donde está el corazón, ¿verdad? Entonces, si mi corazón está mirando al cielo, anhelando al cielo, entonces allá está mi tesoro. Yo voy a empezar a edificar, voy a empezar a construir allá en el cielo, ¿verdad? A hacer cosas para el Señor. Pero si mi corazón está aquí en la tierra, entonces para aquí la tierra es donde voy a construir. Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? ¿De dónde somos? La vida pasa muy rápido.
pero muy rápido. No sé si la hermana Blanca se acuerda cuando tuvo sus hijos. Y ahora ya tiene nietos. Igual la hermana Adelina, ¿verdad? Rápido pasa el tiempo muy rápido. Entonces tenemos que enfocarnos, ser sobrios, ser inteligentes en cómo aprovechamos nuestra vida y qué hacemos con lo que el Señor nos ha dado, con esos dones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nos podemos involucrar todos, animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros en lo que el Señor nos dio para hacer y en lo que nos puso a hacer en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas veces las ocupaciones de este mundo nos interfieren y ya no hacemos lo más importante, ¿verdad? Para el Señor. Entonces dice, reflexionemos. ¿Qué tanto se conocen entre los miembros de la congregación? Allí donde estamos. Hace poco hablaba con una amiga y decía, yo sé que cuando entre van a hacer esto y esto y esto los hermanos. O decía, yo sé que yo voy a ser la única, no sé, me decía alguna cosita así, ella conocía a los miembros de su congregación. O a veces uno dice, uy, me sorprendió tal hermano, hizo tal cosa, ¿verdad? O por ejemplo, tristemente a los que llegan tarde, uno dice, uy, qué milagro que llegó temprano tal hermano, ¿verdad que sí? Pero también hagámoslo, digamos, en el buen sentido, que tanto nos conocemos entre los miembros de la congregación donde el Señor nos ha puesto, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ser de ánimo para mi hermana si no sé lo que le está pasando, lo que está viviendo? Entonces debemos conocernos entre nosotros. Ahora otra pregunta. ¿Es usted de ánimo para sus hermanos? ¿Será que usted está animando a sus hermanos? ¿Es usted de ánimo para sus hermanos? ¿Qué está haciendo usted para animar a otros? Hay hermanos que le escriben a uno, hermana, estoy orando por usted. Eso anima. Hermana, mire, no le he visto en los últimos 3 cultos. ¿Será que está usted bien? Hermana, no, ahorita por Zoom, ¿verdad? Ya vemos que se conecta y que no. Hermana, ¿por qué no se conectó? ¿Está usted bien? ¿Verdad? Y entonces, como estuvo la hermana, estuvo enferma y seguro que cada llamada la animaba, ¿verdad? Entonces, ¿será que nosotros somos de ánimo para los demás? ¿Será que estamos contribuyendo para la edificación? Nosotros, con lo que el Señor nos dio, estamos contribuyendo para la edificación de los demás. La otra vez vi a la hermana Adelina allí en Facebook en vivo. Me alegró. Me alegró porque igual mi papá abrió un canal de YouTube y él está allí poniendo sus predicaciones. Entonces, estas son cosas que uno nunca pensó hacer antes, ¿verdad? Yo no sé si la hermana Adelina se imaginaba que iba a hacer un live en YouTube. Perdón, en Facebook. Nunca. Pero ya vi, hermana. Jamás pensé en eso. Y ahí está. Ahí está. Y seguramente, porque yo vi ahí algunos comentarios. Gracias, hermana. Por ejemplo, Benny todos los días hace un devocional allí en vivo, incluso lo hizo desde el hospital. Y seguro que era de ánimo para muchos otros. Y hay cosas que el Señor nos pone a hacer. Por ejemplo, esto de los devocionales con los niños. Yo no sé a dónde llega, la verdad. Pero es algo que el Señor puso en el corazón de nosotros, como mostrar al Señor Jesús en medio de la Navidad a los niños. Entonces, son cosas que uno nunca pensó hacer, pero que el Señor va poniendo ahí en el corazón y contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Porque, por ejemplo, la hermana Adelina en este momento no puede viajar. A ella le gusta mucho viajar, por ahí escuché que estuvo en Puerto Asís. Yo sé que a ella le gusta viajar, pero ahorita no se puede. Entonces, tenemos que tener en cuenta, tenemos que buscar medios de cómo hacer para contribuir a la edificación, aunque sean cosas que uno dice, ay Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo yo me vi haciendo eso? Pero gracias a Dios que nos da, pues, nos ayuda a entenderle a los medios, porque yo también nunca me imaginé hacer nada, pero le decía, no sé a quién, en abril, ya vamos a cumplir un año, ya son 9 meses, que empecé con los clics para mujeres. Eso fue en abril. ¿Cuánto tiempo lleva? Y uno no sabe dónde llega, uno no sabe cómo está el corazón, pero el Señor es el que va dirigiendo. Y uno tiene que hacer lo que el Señor le dio a uno para hacer, ¿verdad? Y qué bonito es explorar nuevos medios y poder saber que uno contribuye a la edificación. Entonces es para cada uno.
a pesar de las limitaciones, estoy contribuyendo. La hermana Alicia no me dejará mentir. Cada vez que la llamaban, hermana, estoy orando por usted, ella se animaba. Entonces, son cosas que animan y son sencillas y lo podemos hacer desde casa. Entonces tenemos que contribuir cada uno con lo que Dios nos dio para edificar a los demás. Y luego, pues, ¿qué aspecto debe fortalecerse? O sea, ¿qué aspecto falta en la congregación? ¿Qué aspecto falta? O quizás que yo no esté haciendo, ¿no? ¿Qué aspecto se puede fortalecer todavía? ¿Qué aspecto le falta todavía? Entonces, que el Señor nos ayude a pensar en esto y a pensar qué estoy haciendo yo para la edificación de los demás. ¿Qué excusas doy a veces? Pero ¿qué puedo hacer, verdad? ¿Y qué aspecto falta en mí, pero también en la congregación en la que yo estoy? ¿Qué falta? ¿Cómo podría yo animar a los hermanos a que usen sus dones, por ejemplo? A que se edifiquen allí. Entonces, esto es para que reflexionemos todos. Bueno, vamos a ver. Aquí dice, ¿qué factores contribuyen en la edificación? Segunda Timoteo 3:14. No sé si alguna hermana lo puede leer. Segunda Timoteo 3:14. ¿Alguna lo tiene? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Exacto. Persiste en lo que has aprendido. Entonces, ¿qué factores contribuyen en la edificación aquí? El persistir y el aprender y el persistir. Sí. Se supone que si yo aprendí es porque alguien me enseñó, ¿verdad? Porque alguien me enseñó. Entonces, yo debo buscarlo en la palabra, confrontarlo con la palabra y aprender. Y tengo que persistir o estar firmes en lo que creo y en lo que aprendí, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores contribuyen en el proceso de la edificación? Uno es lo que aprendí y te persuadiste. ¿Persuadirse qué es? Está convencido. Exacto, es estar convencido, ¿verdad? Entonces, por eso decía que yo recibo la enseñanza de otra persona, la verifico en la palabra y me convenzo, me pongo firme y persisto en ello. Entonces, una de las cosas que sirve para la edificación es justamente la constancia, ¿no? El hecho de ser constantes, el hecho de estar firmes en lo que creemos. Segunda Timoteo 3:16 y 17. ¿Alguien lo tiene por allí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué factor contribuye a la edificación, según estos versículos? Es la escritura, la palabra de Dios. Es útil para enseñar, Para redarguir, para corregir. Y allí mismo dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, preparado para toda buena obra. toda buena obra. Toda buena obra. Entonces, justamente allí vemos la importancia de la edificación. Tenemos que la palabra del Señor nos instruye, aprender, nos redarguya, nos corrija, para estar preparados para toda buena obra, ¿verdad? Y en esto influyen otras personas, ¿verdad? En el estar preparado o en el estar edificado.
Colosenses 3:18, ¿qué dice? Sí, dice. Ah, sí. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ay, perdón, es 2 Corintios 3:18. Me parecía que no era. 2 Corintios 3:18. El 18 dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Transformados, ¿verdad? Entonces uno es ser enseñados y persuadidos. El segundo era estar preparados a través de la palabra. Y el tercero es ser transformados, ¿verdad? Ser transformados de gloria en gloria, ¿verdad? A través de lo que el Señor hace en nosotros. Colosenses 3:16, Colosenses 3:16 dice algo que debemos hacer nosotros primero para ser de edificación a los demás. ¿Qué debemos hacer nosotros primero? Allí en Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor, nuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Uh-huh. ¿Qué debo hacer yo primero? Cantemos con... Debo estar llena de la palabra. Sí. ¿Qué dijo hermana Adri? Debo estar llena de la palabra del Señor. Debo haber tenido como ese de profundizar en la palabra, de aprender de la palabra, orando al Señor que cada día me dé la sabiduría para llenarme de ella, porque si yo no tengo nada, ¿cómo puedo enseñar a otro? Exacto. Entonces, justamente, ¿sí? Que haya abundancia, ¿no, hermana? Que haya abundancia de la palabra del Señor en nuestros corazones para poder enseñar a otras personas, ¿no? Sí es. Dice que more en lo hagamos. abundancia. ¿Sí? Dice que la palabra del Señor Que lo hagamos more. Todo en el... ¿Sí, mi hermana? Y allí dice, enseñando, primero la palabra del Señor mora en abundancia, y luego dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, ¿verdad? Entonces, primero, ¿qué debo hacer yo primero? Que la palabra del Señor more en abundancia. Y después puedo enseñar y exhortar, ¿verdad? Porque es lo que dice allí, unos a otros en toda sabiduría. Luego, ¿qué responsabilidad implica esto? ¿Qué responsabilidad implica? Mucha responsabilidad, porque debo saber que lo que enseño está respaldado en la palabra. Sí. Y también dar de lo que primero recibimos nosotros, ¿verdad? Sí, Entonces es la responsabilidad de nosotros, sobre todo buscar primero yo, ser edificada yo, para luego edificar a los demás. Sí. Una responsabilidad bien grande. Sí. Porque por cada 5 minutos que hablemos a los demás, ¿cuánto tengo que yo aprender primero?
Entonces, esto es una responsabilidad muy grande. Sí, en el Salmo 23 hay un versículo que dice, mi copa está rebosando. ¿Sí? Sí, así es. Dice, todos los cristianos debemos contribuir al crecimiento. Todos debemos animarnos, instruirnos, exhortarnos y corregirnos mutuamente y constantemente. Si nosotros pensamos que todo lo que hagamos y decimos contribuye a la edificación de los demás y viceversa, o sea, todo lo que me dicen a mí también es de mi edificación, para mi edificación, ¿verdad? Aunque sea una exhortación que no me gusta, ¿verdad? Eso tenemos que tener también cuidado, pero también es un mandato. El Señor nos manda animarnos, instruirnos, exhortarnos, corregirnos, ¿verdad? Amarnos también, pero eso es más obvio. Pero nos manda edificarnos mutuamente con lo que tenemos, con lo que el Señor nos da y con la palabra del Señor que mora en abundancia en nuestros corazones. Entonces, si primero mora en abundancia en nuestros corazones, el mismo Señor nos va a dar el discernimiento para poder exhortar, para poder instruir, para poder animar a los demás. Entonces, es tan importante que la palabra del Señor more en abundancia en nosotros primero para que podamos ser de edificación a los demás, ¿no? Entonces, por un lado es un mandato que el Señor nos manda edificarnos mutuamente, cada uno poner en práctica su don para la edificación del otro, que los otros están poniendo sus dones al servicio también de mi edificación, ¿verdad? Unos a otros es mutuamente, yo contigo y tú conmigo, ¿verdad? Entonces, yo te animo a ti, tú me animas a mí, ¿verdad? En ese sentido. Entonces tenemos que pensar en que todo lo que nosotros hagamos y decimos contribuya a la edificación. Claro, a veces pasa que eso de exhortar no le gusta a nadie y ahí es donde hay un problema, pero si yo tengo la palabra del Señor en abundancia en mi corazón, el Señor también me va a tratar a través de una persona que quizás no me gustó lo que me dijo. Entonces tenemos que tener la palabra del Señor morando en nosotros para poder también corregir, porque eso es parte de la madurez, ¿no? Vamos a ver un par de preguntas. Y dice, los miembros de su iglesia o de su asamblea leen, estudian la Biblia regularmente para poder ayudarse a aprender y aplicar las enseñanzas en su vida cotidiana. Entonces, cada uno de ustedes está, yo creo que estamos casi todas en congregaciones diferentes. Entonces, ¿será que los de mi congregación leen y estudian la palabra regularmente? Recordemos que la palabra del Señor, lo primero es que more en abundancia en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿será que yo he visto que los de allí de la asamblea leen y estudian la Biblia regularmente? Porque es lo primero, ¿verdad? Para yo poder enseñar, para yo poder aplicar, tengo primero que yo llenarme de la palabra del Señor. Entonces, quizás es algo que sea lo primero que tendremos que animar a los demás. Hermana, mira, le mando este versículo. Mira, hermana, le mando este pensamiento de 2 minutos. Animando al otro a buscar de la palabra del Señor y a nutrir su propia vida espiritual para que pueda también aplicar en primer lugar y en segundo lugar edificar a los demás. Entonces es necesario que yo también pueda animarlos, ¿verdad? A los demás de acuerdo al diagnóstico que yo vea, ¿no? A lo que yo esté viendo allí. De todas maneras, palabras de ánimo nunca sobran, pensamientos de la palabra nunca sobran. Es parte de nuestro aprendizaje diario, ¿verdad? Que quizás tenemos que animarnos unos a otros cada día. ¿Cómo podríamos contribuir a la edificación de los demás? Orando, hermana, y animándonos los unos a los otros. Sí. Y así como dice la hermana, ¿no? Una llamada. Aún en este tiempo hay personas que están fuera de su casa enseñando la palabra, pues también se pueden animar con ofrendas, por ejemplo, es otro don. ¿Qué más dones podemos poner en práctica?
La enseñanza es como en este La momento. enseñanza, Ujú. Sí. el de la misericordia, el Amén. de presidir, el de dirigir, Ujú. el de la profecía, el hablar, pues las profecías que están en la palabra, ¿cierto? Ujú. Sí, Eh, la enseñanza, el pastoreo en Efesios. el pastoreo es el cuidado de unos a otros, ¿no? Entonces tenemos que recordar que Ujú. el don nos lo dio Dios, tanto hombres como mujeres, y no es una figura, sino es un cuidado. Entonces hay personas que sienten en su corazón la carga por otros, por cómo está la hermana tal, no le he visto, cómo está el otro hermano, no le he visto. Ese es el don de pastoreo, estar buscando una llamada, estar buscando qué le pasa, cómo está, si está enfermo, cómo siguió. Eso es un don de pastoreo. Entonces, el cuidado hacia los demás. Son cosas que podemos poner en práctica aunque estemos no estemos, digamos, a pleno funcionamiento en la capilla, ¿no? Entonces, es algo que podemos en la vida cotidiana poner en práctica. Entonces, nos queda esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo yo contribuir a la edificación de los demás con el don que Dios me dio a mí? Porque recordemos que es el Señor el que nos dio el don que tenemos y el que tenemos o los dones, y que tenemos que ponerlos al servicio del Señor, ¿verdad? Edificando y animando a los demás. Aquí dice, Manita, dime en hermano, Efesios 4:16 dice, sí, en Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ahí también tenemos la respuesta, ¿no? Tenemos que todos estar todos mutuamente ayudándonos en nuestra oración y ser compasivos y ser buenos dadores, misericordiosos también con los otros hermanos, porque hay muchas necesidades, hay muchas, no solamente espirituales, sino también económicas, muchas cosas, hermano. Entonces eso es bueno, ayudarnos los unos con los otros, hermano. y justamente usted leyó el versículo que está aquí, y dice justamente que somos todos miembros de un cuerpo, y tenemos que ayudarnos entre nosotros, edificarnos en amor entre nosotros, para que todos crezcamos, ¿verdad? Según la actividad de cada uno, que todos crezcamos. Entonces imagínense que el hígado dice, ay, va a crecer yo solo. Crece solo el hígado y ahí está saliendo del cuerpo. No, ¿verdad? No, no funciona así. Ni el dedo meñique dice, ay, yo quiero ser más gordo, quiero ser no sé cómo. Pues no. Entonces, según lo que es cada uno, según el don que Dios le dio, tenemos que irnos edificando para que todos crezcamos. Y esa es la edificación mutua, el hecho de yo darte a ti de lo que Dios me dio, tú me das a mí de lo que Dios te dio y nos edificamos mutuamente. Entonces, gracias al Señor que nos hizo diversos. Si nos hubiera hecho todos iguales, sería muy aburrido. Pero gracias a Dios que nos dio a cada uno algo para darle a los demás, ¿verdad? Entonces, es lo que debemos pensar. ¿Qué puedo hacer yo para servirle a los demás? Y que el Señor sea el que nos ayude, el que nos guíe, porque recordemos que la cabeza es Él, ¿verdad? Él es la cabeza, el que dirige todo el cuerpo. Entonces tenemos que primero conectarnos con la cabeza, que la palabra del Señor more en abundancia en nuestros corazones, que nosotros estemos en comunión con Él para que podamos edificar a los demás de acuerdo a lo que la cabeza quiere, ¿verdad? Y también que nosotros tengamos esa humildad de recibir crecimiento de los demás, de recibir ánimo de los demás, de recibir enseñanza de los demás, y no sé por qué eso ya me lo sé, entonces ya no lo escucho. Entonces el Señor nos quiere también a nosotros formar con los dones que le ha dado a los demás. Entonces, aunque eso requiera humildad de nuestra parte, eso también es lo que el Señor quiere, que nosotros recibamos crecimiento de los demás, de lo que Dios le dio a los demás. Entonces, qué bueno es el Señor que sabe lo que cada uno necesitamos, que sabe lo que cada uno podemos recibir y dar, y el Señor es la cabeza. Entonces, qué bueno
que Él es nuestra cabeza, ¿verdad? Que estemos con esa disposición de dar y también de recibir, aunque son exhortaciones. Quiero compartir Colosenses 3:14, hermanita, dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, el amor de Dios siempre tiene que estar en nosotros para ser buenos, davidosos y buenos hermanos entre todos, y no solamente entre nosotros mismos hermanos, sino también con otras personas, ¿no? Darles la palabra, que seamos esa luz para ellos, ¿no, hermano? Así es. Bueno, la próxima semana vamos a hablar del servicio mutuo, ¿verdad? Hoy hablamos mucho de la edificación, aunque tiene que ver con el servicio, pero la otra semana vamos a hablar del servicio unos a otros, servirnos unos a otros. Entonces, no sé si el hermano de Lina quiere terminar orando. Mucho gusto. Padre, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por estar juntas, por tu palabra, Señor, que es tan clara para nosotras. Gracias por esa enseñanza mutua y ayúdanos, Señor, a practicarla las unas con las otras, los unos con los otros. Ayúdanos también a estar pendientes los unos de los otros, en las necesidades, en todo. Especialmente, Señor, que podamos dar mucho amor a cada uno. Enséñanos cada día, Señor, a ser como tu palabra dice y como tú quieres que seamos, Padre. Te damos gracias por tu sierva, gracias por esta enseñanza tan clara, tan bonita y tan especial, porque viene de ti, es de tu palabra, Señor. Encomendamos, Señor, el resto de esta tarde en tus manos y todas las cosas, Señor, que todo sea guiado por ti, Señor. Te alabamos, te adoramos en esta tarde, te damos la honra y la gloria a ti, te damos las gracias, porque somos un cuerpo, porque somos tu iglesia, porque somos tus hijas. Y gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio de poder venir a ti, Señor, y aprender de ti, que eres manso en mi corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.